Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos al episodio número 16 de la serie Los errores de la Biblia Reina Valera 1960. Padre, te damos gracias por estar nuevamente aquí para estudiar el escrito está, tal como fue escrito, así como tu espíritu guió a los profetas. También nosotros queremos entender tu palabra. Así que, Señor, quédate con nosotros y con todos los hermanos que están pendientes siempre de estas enseñanzas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Mesías. Amén. Y vamos a entrar ya de una vez al estudio de esta semana. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 15, verso 3. Y dice: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Ahora, veamos que quitaron una parte de este texto. Y esto era una profecía que se cumplió en Jesús, ignorando el hecho de que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que estaba ya escrito en el Antiguo Testamento. Hombres indoctos en las Escrituras, o sea, el mal llamado Antiguo Testamento, por eso borraron cosas sin saber que ya estaban escritas, porque no lo leen, ni creen que está tan vigente como antes. Si lo único que no está vigente para hoy solamente es la ley ceremonial, o sea, la ley de los sacrificios. Por lo tanto, si la ley de los sacrificios estuviera vigente, pues Jesús no fuera el sumo sacerdote, porque se necesitarían sacerdotes terrenales para que hicieran los sacrificios. Por lo tanto, sabemos que esa fue la ley que quedó colgada en la cruz. Ahora, leámoslo de nuevo para entender el contexto. Marcos 15, verso 3. Y los principales de los sacerdotes le acusaban mucho. Ahora miren lo que quitaron. Mas él no respondía nada. Eso es lo que estaba escrito en las Biblias antiguas, y la Reina Valera 1960 lo borró. Como vemos, ha sido puesto nuevamente en la palabra de Dios gracias a la traducción llamada la Reina Valera Gómez 2010. Vamos a leer estas mismas palabras en la profecía para que vean que sí estaba escrito. Y al quitarlo la Reina Valera 1960, pues Cristo no cumplió esa profecía, porque como ellos lo quitan, pero ignoran que ya estaba escrito. Lo vamos a leer ahora. Isaías 53, verso 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, y aquí viene la palabra, y no abrió su boca. Y como vemos en el Nuevo Testamento, en Marcos 15:3, según la Reina Valera Gómez, dice: mas él no respondió nada. Y lo que estaba escrito era: y no abrió su boca. ¿Están notando? Era una profecía, y la Reina Valera 1960 simplemente lo borraron. ¿Recuerdan cuando hablé de Segunda de Pedro? Ya lo he hablado varias veces y es uno de los textos bases que usamos en el capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3, donde dice que los indoctos tuercen el Nuevo Testamento y de esa forma también tuercen el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque ignoran el contexto. Lo que escribieron los apóstoles y testigos de la vida de Jesús y los hechos que ocurrieron y todas las epístolas del Nuevo Testamento son el cumplimiento de lo que Dios había dicho por boca de los profetas. Y voy a leer en Primera de Pedro capítulo 1, verso 9 al 11 y leo: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación inquirieron y diligentemente indagaron los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir ¿a quiénes? A vosotros, escudriñando cuándo o en qué punto de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias después de ellos. ¿Ya vieron?
que estaba escrito los sufrimientos de Cristo. Entonces, cuando se cumplió, fue escrito por los apóstoles. Y eso es lo que tenemos como Nuevo Testamento. Pero el problema más grande lo hacen ahora con las versiones que hay hoy en día, porque quitan esos versículos, porque ignoran que eran profecías. Por eso existen tantas denominaciones y con diferencia de doctrina de un grupito al otro, sin haber leído el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque predican que el Antiguo Testamento era la ley y por lo tanto, como era para los judíos, ya no se tiene que predicar el Antiguo Pacto, porque estamos bajo la gracia. O sea que el Antiguo Testamento era la ley, ese era el pacto, la ley. Y en el Nuevo Testamento, el pacto es la gracia. Pero no existe ningún texto al respecto. Porque el nuevo pacto no es la gracia. Absolutamente. La gracia siempre existió. Entonces, vamos a tener que tener otro estudio respecto a estos textos difíciles. Reina Valera, 1960. Juan capítulo 8, verso 6, y leo: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Aquí en este texto le quitaron algo y ahorita lo vamos a leer en la Reina Valera Gómez. En Juan capítulo 8, verso 6 dice: mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ahí se terminaría el texto en la Reina Valera 1960. Pero el texto falta todavía. ¿Por qué Jesús? Ellos insistían porque Jesús dice como si no les oyera. Ellos seguían hablándole a Jesús y tentándole, pero Jesús se hacía como que él no los oía. Pero la Reina Valera borró eso. Esto último se espumó, se desapareció de la Biblia Reina Valera, donde dice como si no les oyera. Claramente se ve que hay una intención de quitar estos versículos. Ahora pasaremos a otro verso. En Romanos capítulo 3, verso 26 leo: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora lo vamos a leer en la Reina Valera Gómez y van a ver qué fue lo que le quitaron. Comparemos los dos versículos. Para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús. Como ven, cambió el que cree en Jesús por de la fe de Jesús. ¿Cómo es posible? Le da un cambio al texto. Comparemos los dos versos y leo Reina Valera 1960, donde dice: y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora noten en la Biblia Reina Valera Gómez: y el que justifica al que cree en Jesús. ¿Notan la diferencia? Justifica al que es de la fe de Jesús, pero acá dice justifica al que cree en Jesús. Es creer en Jesús. No tienen que agregarle absolutamente nada más. Ahora veamos otro versículo. Reina Valera 1960, Tito capítulo 2, verso 4, y leo: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Pero aquí le quitaron un versículo. Ahora vamos a comparar los dos versículos. Notemos en la Reina Valera Gómez, Tito capítulo 2, verso 4 dice: que enseñen a las mujeres jóvenes a ¿hacer qué cosa? Prudentes. ¿Están notando? A que amen a sus maridos y que amen a sus hijos. En la Reina Valera 1960 solo dice que enseñen a las mujeres jóvenes a ¿hacer qué cosa? Solo a amar a sus maridos. Pero le quitaron la palabra prudente. ¿Por qué razón? Es claro, el cambio simplemente está en
¿Dónde? En la Reina Valera 1960. Pasaremos a otro versículo. Apocalipsis 16, verso 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Ahora lo leemos en la Reina Valera Gómez y dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres, que eras y serás, porque has juzgado así. En Apocalipsis 16, verso 5, en la Reina Valera Gómez dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras y serás, porque has juzgado así. Ahora noten la Reina Valera 1960. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras el santo. ¿Están notando? Jesús era el santo. ¿Por qué has juzgado estas cosas? ¿Por qué agregarle? Aquí no le quitaron, aquí le agregaron. Le agregaron la palabra santo cuando no existe ni en la Biblia en inglés, ni en la Biblia de 1602, ni en la Biblia de 1559. Solo sucede en la Biblia de 1960. Y ahora sí, mis hermanos, abróchense los cinturones, porque vamos a leer algo que toda la vida la hemos creído y la siguen predicando, pero realmente, ¿será bíblico? Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21. Y leo: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Aquí está la palabra. Inspirados por el Espíritu Santo. Dice aquí, inspirados. Entonces revisaremos varios versículos similares en la Reina Valera 1960 para que vean que se contradice la propia Reina Valera 1960, y luego la vamos a comparar con la Biblia Reina Valera Gómez 2010. Y leo en Romanos capítulo 8, verso 14, y dice: porque todos los que son guiados por... Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí dice guiados. Ahora leamos otro verso en la propia Reina Valera 1960. Gálatas capítulo 5, verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Parece que son parecidos y dice guiados. Antes de seguir en el Nuevo Testamento, iremos por un momento al Antiguo Testamento para encontrar más contexto, para que vean a ver si la palabra inspirado por el Espíritu Santo es una palabra que estaba escrita por los apóstoles o por los profetas. Vamos a comprobarlo hoy. Esta es la revelación de este episodio. Encontraremos la verdad y vamos para allá. Vamos a ir a Isaías capítulo 63, verso 11 y leo: entonces se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está él que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Es una pregunta. ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Notan, verso 12, el que los inspiró. No dice el que los inspiró, dice el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Verso 13, el que los inspiró, no dice inspiró, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. Versículo 14, ¿quién era? El Espíritu Santo. Dice aquí, ¿el Espíritu de Jehová los inspiró? No, los pastoreó.
como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Esto es maravilloso cuando leemos la palabra de Dios y comprobamos que leyendo el contexto aprendemos qué es lo que querría decir realmente el texto. Pero no solamente esto vamos a leer, vamos a irnos al Salmo 139 del verso 7 al verso 10 y leo: ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista, ¿y a dónde huiré de tu presencia? O sea que al huir del espíritu estamos huyendo de la presencia de ¿quién? De la presencia de Dios, porque es el mismo. Ahora veamos, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Claro, porque ahí está Dios. Y si al Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Claro, Dios hizo la tierra. Y si vamos al sepulcro, la tierra también es de Dios. Todo donde vayamos es de Él. Ahí está Él. Verso 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Verso 10. Aún allí me guiará tu mano. O lo inspirará. No, lo guiará. Esa es la palabra bíblica. Y me asirá tu diestra. De hecho, en este verso están los tres. ¿Leyeron que ahí están los tres? Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu. Está hablando de Dios en el primer verso que leímos, verso 7. Luego está hablando del Espíritu y luego está hablando de la diestra. Jesús es mencionado muchas veces como la diestra de Jehová, como el brazo de Jehová, como el poder de Jehová, como el que está en su seno. De hecho, en el Nuevo Testamento dice que Cristo se fue y se sentó a la diestra del Padre. Y vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 12, en la misma Reina Valera 1960, para que ustedes noten que esta Biblia tiene un problema. Y vean lo que le pasó a Abdías. Abdías era un capitán en el tiempo del profeta Elías, el que salvó de 50 en 50. Y leo: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará. ¿Están oyendo? No lo inspirará, lo llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Nomás estamos agarrando contexto. Todas las veces que aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, nunca dice inspiró. Vamos a ir al Nuevo Testamento nuevamente para terminar el contexto. Lucas capítulo 4 verso 1, Reina Valera 1960, y leo: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue inspirado. No dice inspirado. ¿Y fue qué cosa? Llevado por el Espíritu al desierto. Otro más, Marcos capítulo 1 verso 12, y dice: y luego el Espíritu le inspiró. No dice le inspiró, dice le impulsó al desierto. Como pueden ver, no se encuentra tal palabra en el Antiguo Testamento. ¿De cuál palabra hablo? Inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, entonces, ¿cómo es que escribían los profetas? ¿Los inspiraba el Espíritu Santo? ¿O cómo era que ellos escribían las profecías? Sería bueno saber. Ya que nos hemos metido tan profundo en este tema, debemos de solucionar el problema. No vamos a saltarnos y dejar el problema ahí abandonado. No vamos a hacer aquí. Con este predicador vamos a ir al escrito está y lo investigamos. Vamos a ir a Isaías capítulo 59, verso 21 en la Reina Valera 1960. Y leo: y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. ¿Están oyendo? Ya habló el Padre. El Espíritu mío que está sobre ti. ¿Qué cosa? ¿El Espíritu de quién estaba sobre el profeta? El Espíritu de Jehová. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. Y mis palabras que te inspiré para que hablaras.
No dice así. Y mis palabras que puse en tu boca, ¿quién las puso? Jehová. ¿Cómo las puso? Por medio del Espíritu Santo. No faltarán de tu boca. Oh, o sea que es el Espíritu Santo el que habla. No es el hombre que dice, yo fui inspirado por el Espíritu Santo para hablarte, como se dice hoy en día. Cuidado con eso. Y dice, y de la boca de tus hijos y de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El Espíritu Santo puso las palabras en la boca de los profetas. Así era que ellos escribían. No era que los inspiraba. En ninguno de estos atributos de Dios aparece la palabra inspiró. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a volver al Nuevo Testamento nuevamente. Y voy a ir a Romanos capítulo 8, verso 26. Y leo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda, o no nos inspira, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En otras palabras, el Espíritu Santo es una persona como Jesús y como el Padre. O sea, es el dueño de todo. Él toma control de nuestras cuerdas vocales y Él hace que de nuestra boca salga lo que Él quiere. No es que nos inspira, no. Él toma el control. Eso no se llama inspiración. La Reina Valera 1960 en 1 Corintios capítulo 12 verso 7 dice: pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Yahvé no es que los inspira a ser sabios, les da que sean sabios. A otro palabra de ciencia. Ciencia es la palabra conocimiento, entendimiento de la palabra. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Verso 9. A otro fe. Oh, los inspira para que tengan fe, dirían hoy día, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro, el hacer milagros. Oh, el Espíritu Santo los inspira para hacer milagros, dicen hoy día. A otro, profecía. Oh, el Espíritu Santo me está inspirando en este momento para que te profetice. Cuidado. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de idiomas o lenguas o lenguajes. ¿Notan? Y a otro, interpretación de lenguas, interpretación de lenguaje, interpretación de idiomas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Oh, no los inspira, sino que Él las hace por medio de las personas. Está clarísimo, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es obvio, no se encuentra tal palabra, inspiró. El Espíritu Santo habla en nosotros. No dice nada de inspiración, absolutamente nada. Vamos a ir a la misma Reina Valera en Mateo capítulo 10, verso 19 y verso 20 y dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora yo los inspiraré para que hablen. No dice así. Aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿A dónde está la palabra inspiró ahí? Verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mis hermanos, esto es tremendo, es terrible lo que está sucediendo, pero por causa de una traducción bíblica y también por causa de que no quieren sacar la cabeza
y ver lo que realmente está pasando. No, hermanos, debemos de estudiar el escrito está. No hay prueba bíblica de tal palabra que diga inspiró. Solo en la Reina Valera y en las otras Biblias corrompidas dice la palabra inspiró. Y ahora, para cerrar este punto, leamos Juan capítulo 16, verso 13 en la Reina Valera 1960. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los inspirará. ¿Cómo dice? Él os guiará. Esta es la Reina Valera 1960. ¿Está notando cómo se contradice? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Por lo que veo, y ustedes también, Jesús no dijo nada acerca de que el Espíritu Santo inspiraría a nadie. Él dijo que el propio Espíritu Santo hablaría en ellos. Es un peligro. Ahora vamos a leer el texto con el cual empezamos este punto en la Reina Valera Gómez. Y leo, 2 de Pedro capítulo 1, verso 21. Y dice, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Están notando? Guiados, no inspirados. Biblia Reina Valera 1960, 1 de Corintios capítulo 6, verso 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? ¿Ya vieron? El Espíritu Santo es el que está en el templo de Él. En el templo es en la persona en que el Espíritu Santo viene y se queda con Él. No es que es en un ratito que empiezan a orar y a brincar y a danzar pidiendo al Espíritu Santo para hablar en lenguas. No, el Espíritu Santo mora en nosotros siempre. Reina Valera 1960, 1 de Juan capítulo 4, verso 12 y 13 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Está viendo? Dios permanece en nosotros. No es que es en un ratito en la iglesia, solo cuando oran, que aparece el Espíritu Santo. No, absolutamente no. No es cierto. Eso es mentira. Verso 13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado el Espíritu, dice. El Espíritu Santo estaba en los profetas y así está en nosotros. Y habla en nosotros. Él pone palabra en nuestra boca. Nos guía, no nos inspira, nos guía. No hay cosa tal como inspirados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, esta es la revelación del día de hoy. Así que el escrito está, siempre tiene la verdad, pero hay que buscarla. Hay que buscarla. Esto es lo que dicen de los escritores de canciones seculares o de guionistas de movies, películas, novelas, etc. Dicen, se inspiró mientras viajaba de España a Inglaterra u otro lugar, o se inspiró en su esposa para escribir esta bella melodía. Por ejemplo, la canción llamada Lady in Red. Lady in Red. Ese hombre, él escribió esa canción inspirado en su esposa. Esa palabra es una palabra mundana. Ahora, el punto es que esas ideas fueron puestas en el texto bíblico e ignoraron el texto recibido y pusieron sus propias doctrinas y propias interpretaciones donde el texto no cuadraba con su creencia. Y ahora que ya tenemos claro que el Espíritu Santo nos guía, pone las palabras en la boca del profeta o las da al profeta. La palabra inspiración
usada en el versículo de hoy en el griego es theopneustos. Theopneustos. Esta palabra literalmente significa Dios habló. ¿Están notando? Dios habló. No es que inspiró. Dios mismo habló. Cuando leemos las Escrituras debemos entender que no estamos simplemente leyendo la palabra de hombres que tuvieron un talento inspirado como los cantantes seculares. Estamos leyendo la palabra de Dios que fue hablada a través de hombres. Y con esto, mis hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Espero que haya sido de su agrado y haya sido de mucho conocimiento para su vida. Si te parece muy buena esta enseñanza, compártela con otra persona, compártela con otras personas para que puedan saber estas verdades. El escrito está, siempre va a tener la verdad. Nosotros los humanos somos los que tenemos los errores. Pero cuando traemos esos errores y los ponemos en la palabra de Dios, somos culpables de ese error. Y las otras personas la están leyendo con ese error y por eso hay tantas denominaciones basadas en mentiras. Pero hoy nos hemos dado cuenta de que la palabra inspirar al profeta no existe. El que se inspira es Dios. Dios la dio por inspiración de Él. Dice inspiración de Dios, no inspiración al profeta. El que se inspiró fue Dios y la dio, guió, habló. Todos los textos que leímos hoy en día los tenemos de testigos. Así que mis hermanos, hemos terminado por el día de hoy y nos veremos hasta el próximo episodio. Que el Señor les bendiga.